Muy buenas tardes, ya noches a todos. ¿Cómo les ha ido? Les agradezco si por favor algunos me confirman, perdón, por ahí que me están escuchando adecuadamente para iniciar la clase. Ok, gracias Juan Martín. Perdón, perdón. Sí, gracias. Teníamos el audio apagado, en efecto. Les agradezco si me confirman por ahí que me están escuchando. Sí, ahora sí. Ok, muy bien. Gracias, Diego. Muy bien, entonces, gracias, Minor. Ok, gracias, Alejandro. Bueno, muy bien. Entonces, gracias, Juan Carlos. Entonces vamos a iniciar la clase del día de hoy. Gracias, Blanca. A iniciar la clase del día de hoy. Hoy en Costa Rica es un día feriado, festivo. Entonces, por eso tal vez algunos de los costarricenses no se están conectando mucho el día de hoy. Pero bueno, entonces vamos a iniciar la clase. Hoy vamos a presentar un método muy conocido y muy utilizado, tal vez el más utilizado en el tema de clustering, de clasificación automática, llamado el método de las K-medias o en inglés el método del K-means. Este método, como vamos a ver, pues tiene grandes ventajas en el sentido de que puede ser aplicado a mucho mayor cantidad de datos. Sin embargo, tiene también desventajas, como por ejemplo, las dos principales desventajas es que el número de clúster hay que darlo a priori, ese es el K en el K media significa el número de clúster, y la otra desventaja es que no necesariamente se llega a una solución óptima, sino que es posible estar ante soluciones locales, óptimos locales, lo cual no garantiza encontrar la mejor solución posible. Bueno, de estos temas vamos a hablar más adelante y también en otros cursos más adelante donde vamos a profundizar todavía más en el método de K-medias. Muy bien, bueno, muchas gracias a todos. De nuevo vamos a cerrar por acá el video para iniciar la transmisión y la clase del día de hoy. Como siempre, pues si tienen alguna pregunta o comentario, por favor tramitarla a través del foro, perdón, del chat de la clase, y también si por favor mantener los micrófonos cerrados. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, el método de K-medias, entonces, como les decía, es un algoritmo orientado a clusterizar o segmentar poblaciones de gran tamaño, conocido también en Francia como el método de las nubes dinámicas. En inglés es más conocido como el K-medias o el K-means. Muy bien. Bueno, como ya sabemos, el objetivo de los métodos de clustering en general es encontrar segmentos, clúster, que sean lo más acoplados a lo interno y lo más desacoplados a lo externo. Es decir, que hacia adentro del segmento del clúster los datos estén lo más unidos posibles y los segmentos entre sí estén lo más lejanos posibles. También, encontrar también atipicidades y proceder a analizarlas por separado o eliminarlas. Hoy vamos a formalizar mejor el concepto de que los segmentos estén lo más separados, que estas distancias sean lo más grandes posibles y que los clústeres a lo interno sean lo más cohesivos posibles. Ok, entonces el objetivo del clustering en general, y más claramente lo vamos a ver el día de hoy, es minimizar lo que se llama como la inercia o distancia intraclases, es decir, que los puntos al interno de cada clúster estén lo más cerca posibles, y maximizar las distancias interclases, también conocida como inercia interclases, es decir, que las clases o segmentos, estén lo más separados posibles. Bueno, el algoritmo del K-means se basa en la siguiente idea que ilustramos en esta filmina. Lo primero del K-means, y que es considerado pues una desventaja, es que yo tengo que darle el K a priori. Este K que está aquí de K-means quiere decir que yo desde un principio tengo que tener claro cuántos clústeres quiero. Por ejemplo, en esta corrida que estamos haciendo aquí en la pantalla vamos a usar K igual 2. Ok, solo dos segmentos. Entonces el método K-means lo que hace es separar todos los datos en dos segmentos completamente al azar.
Por ejemplo, acá supongamos que teníamos esta población de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 individuos en el plano para poder ilustrar gráficamente. Entonces, al azar, asignó estos 6 individuos al clúster celeste y estos 4 individuos al clúster azul. Ok, luego, entonces al azar son asignados. Así empieza el método de K-medias. Luego, calcula el centro de gravedad de cada clúster, de cada segmento, que es este punto que está acá en rojo. Este sería el centro de gravedad de cada clúster. Ese es el siguiente paso. De este clúster que fue creado aleatoriamente y este que fue creado aleatoriamente. Luego calcula las distancias de todos los individuos respecto a estos centros de gravedad y reasigna de acuerdo al centro de gravedad que le quede más cerca. Por ejemplo, observen que este punto está más cerca de este centro de gravedad que de este. Entonces lo reasigna, lo cambia de clúster, lo cambia de azul a celeste. Y este punto acá, azul, está más cerca de este centro de gravedad, entonces lo reasigna, lo pasa a celeste y deja obviamente de ser azul. Entonces vean que en la siguiente iteración hay un doble cambio. Y entonces sucede lo siguiente, ¿ven? Los puntos quedan de esta manera, es decir, este punto que era azul ahora pasa a ser celeste y este punto que era celeste pasa a ser azul. Y luego recalcula el centro de gravedad. Ok, perdón que ahí se me fue. Aquí el nuevo centro de gravedad. Ok, entonces este sería el nuevo centro de gravedad. Luego, nuevamente recalcula la distancia de todos contra el centro de gravedad respectivo, contra los dos centros de gravedad, y reasigna. Y así sucesivamente hasta que de un paso al otro no hayan cambios. Ya no se reasigne nadie. O, digamos, hay una cantidad mínima de cambios. Ok, esa es la idea en general del método de K-medias. Ustedes se podrán preguntar, bueno, ¿y cuál es la ventaja? ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que recuerden, por ejemplo, que en clustering jerárquico uno tenía que calcular las distancias de todos contra todos. Mientras que aquí calculamos las distancias solamente de todos contra 2, por ejemplo, o sea, K contra K. En este caso, contra K igual 2. Entonces, supóngase, por ejemplo, que si yo tuviese 1.000.000 de filas, entonces yo tengo que calcular, y en el caso de que K fuera 2 millones de distancias. ¿Ok? Mientras que si yo calculo en clustering jerárquico, tendría que calcular las distancias de todos contra todos, que serían 1.000.000 al cuadrado. Es decir, realmente no es viable de hacer. Calcular en una computadora 1.000.000 de distancias al cuadrado no es posible. No cabe en la memoria. Mientras que calcular 2 millones de distancias sí es completamente viable. Entonces ahí, en general, el método de K-medias en cada iteración calcula K por el número de individuos, n, digamos, de distancias. Por ejemplo, en este caso, K igual 2 y son 10 individuos, entonces calcula 20 distancias. En cambio, en clustering jerárquico calcula n al cuadrado de distancias. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá, sin estos 10 n al cuadrado serían 100 distancias en lugar de 20. Pero si tenemos 1.000.000 de individuos, entonces K-medias calcularía K millones. Si fuesen, por ejemplo, 3 grupos, 3 millones. Mientras que el método de clustering jerárquico tendría que calcular 1.000.000 al cuadrado de distancias, lo cual es un número tan grande que no sé decir cuál sería. Ok, entonces esa es la ventaja. Realmente el K-medias es un método que es aplicable para cantidades que pueden ser de millones de filas, mientras que el método de clustering jerárquico, realmente más allá de 4 o 5.000 elementos, casi que ya no es viable el cálculo. Ok, esa es la ventaja de K-medias. La desventaja inicial es que tengo que darle el K a priori. La otra desventaja es que esta inicialización al azar hace que al final yo no necesariamente siempre obtenga la mejor solución posible. Es decir, el método K-medias se corre una vez y se corre otra y no necesariamente da el mismo resultado. ¿Por qué? Debido a que las iteraciones empiezan al azar.
Claro que por ejemplo aquí hicimos 1, 2, 3 iteraciones. Ahorita vamos a ver que bueno, entre más iteraciones se hagan, pues podría ser que se garantice estar más cerca de los clústeres óptimos. Ok, entonces eso lo vamos a ver ahorita más tarde en el programa, cómo se hace. Cómo se establece el K, cómo se establece el número de iteraciones, etc. Bueno, entonces formalizando un poco los conceptos, vamos a definir el centro de gravedad de una nube como el promedio, esto se le llama el centro de gravedad total, es el promedio de los individuos. Es decir, es un promedio pero vectorial. Simple y sencillamente sumar los vectores y dividirlo entre n, pero sumarlos como vectores, no sumarlos como números. Por ejemplo, vamos a ir a ver aquí un ejemplo que tenemos en Excel de los datos de los estudiantes, que es este que está acá. Acá está la tabla de estudiantes, como lo están viendo en pantalla. Entonces, el centro de gravedad sería un vector que es el promedio de todos estos vectores. ¿Cómo lo podemos hacer? Ese vector, vean, acá está el centro de gravedad total. Este es el centro de gravedad total. Entonces observen, si le doy doble clic aquí en Excel, vean que este, si están viendo ahí, es el promedio de esta columna. Ok, este lo pueden bajar en el aula virtual para que lo vean. Este es el promedio de esta columna. Y así sucesivamente, entonces este centro de gravedad es un vector de promedios. Eso es lo que se le conoce como el centro de gravedad. Es decir, un vector del promedio de todos los individuos de la tabla de datos. A eso se le llama el centro de gravedad. Acá esto quiere instalar una cosa, pero vamos a decir que más tarde. Bueno, ese sería el centro de gravedad total. Luego vamos a definir un centro de gravedad por clúster. Esto quiere decir G sub K, digamos que tenemos K clústeres, entonces podemos calcular un centro de gravedad para cada clúster. Es lo que se representa, de que si aquí están los puntos, lo que estábamos representando por ahí, digamos que estos son los puntos como el centro de gravedad, el puro centro del clúster. ¿Cómo se hace ese puro centro del clúster? De sumando los individuos en el clúster y dividiendo entre la cantidad de elementos que tiene el clúster. Esto quiere decir cardinalidad de C sub K, que es la cantidad de elementos que tiene el clúster. Ok, vamos a irlo a ver acá en Excel. En este ejemplo en Excel tenemos un centro de gravedad del clúster 1, centro de gravedad del clúster 2 azul y centro de gravedad del clúster 3. Veamos este, por ejemplo, matemáticas. ¿Cómo se calcula este 7.7? Observen, ahí si lo logran ver en Excel, que es el promedio de estos 4 números en anaranjado. ¿Cómo se calcula este 6.75? El promedio de estos 4 números del clúster. ¿Cómo se calcula este 5.5? Bueno, el promedio de este 5 y de este 6, ¿ven? Acá se divide entre 2 porque este clúster tiene 2 elementos. Y acá se divide entre 4 porque este clúster tiene 4 elementos. A eso se refiere esta fórmula cuando habla acá de la cardinalidad. O sea, es promediar, pero dividir entre la cantidad de elementos de cada clúster. Entonces, ¿cuántos centros de gravedad tenemos de este tipo? Depende de la cantidad de clústeres que queramos. Por ejemplo, en ese ejemplo de los estudiantes, valga la redundancia, teníamos 3 centros de gravedad, uno por cada clúster, y un centro de gravedad total que obviamente siempre será solo uno. Bueno, vamos a ver que acá tenemos algunas preguntas en el chat. Dice Wendy que ya escucho. El centro de gravedad es equivalente a un promedio multivariado. Nos pregunta Juan Martín. Sí, en efecto, es un promedio multivariado. Entonces es un vector de promedios, por decirlo de alguna otra manera. Entonces acá estamos hablando de promedios, pero promedios vectoriales. O también lo podríamos decir promedios multivariados. Me pregunta por ahí Juan Martín más atrás, entonces en cada iteración se cambian los centroides. Sí, correcto, en cada iteración del método de K-medias van cambiando los centroides. Ok, muy bien, muy buenas preguntas, muchas gracias. Bueno, entonces acá está el ejemplo de Excel que les estaba mostrando. Tengo el centro de gravedad total, que es el promedio de todas las filas, el centro de gravedad del clúster 1, que sería el promedio de los anaranjados,
el centro de gravedad del clúster 2, que es el promedio de los azules, y el centro de gravedad, perdón, del clúster 3, que es el promedio de los verdes. Ok. Bueno, hay otra definición que también podríamos decirle, según nos decía Juan Martín, es una buena manera de verlo, que se llama, acá la inercia total, podríamos verla como una varianza multivariante, o una varianza vectorial. Recuerden que la varianza es el promedio de las distancias a la media aritmética. La varianza se define como la suma de los xy, perdón ahí que con el mouse cuesta mucho escribir, menos la media, ¿verdad? Eso es la varianza en una variable. La varianza multivariada, llamada inercia total o también varianza vectorial, es el promedio de las distancias al centro de gravedad. Claro, estos, perdón acá que me está traicionando el Magic Mouse, se mueve solo. Entonces es la distancia de los individuos al centro de gravedad. Como estos son vectores, entonces yo tengo que calcular esto que está acá, que quiere decir la norma al cuadrado, sumo y divido entre n. Es la generalización de la varianza. ¿Okay? Si le tomo la raíz cuadrada sería como una generalización de la desviación estándar. Entonces a eso se le llama la inercia total, el promedio de distancia de los puntos al centro de gravedad total. Es decir, si yo tengo por acá un punto, por acá otro punto, por acá otro punto, y acá está el centro de gravedad total, lo que yo hago es calcular estas distancias y promediarlas. ¿Okay? Puede ser que haya una aquí muy larga que afecte el promedio. Entonces el promedio de distancias de los individuos de la tabla de datos al centro de gravedad. Ok. Y también hay una inercia intraclases, perdón acá para borrar, que es esta que tenemos acá. La inercia intraclases es el promedio de distancias ponderado de los individuos de los clústeres al centro de gravedad total. Es decir, esto es lo que me mide, si yo tengo acá un clúster, si tengo acá otro clúster, y acá otro clúster, y por acá otro clúster, y acá está el centro de gravedad total, entonces yo puedo calcular el promedio de distancias del centro de cada clúster al centro de gravedad total. O sea, esta distancia más esta distancia, más esta, dividido entre 4 en ese caso. Bueno, ¿por qué? Porque es la sumatoria del centro de gravedad del clúster k-décimo menos el centro de gravedad total elevado al cuadrado. ¿Por qué les digo que es un promedio ponderado? Porque acá hace la cardinalidad del clúster, es decir, la cantidad de elementos del clúster dividido entre el total de elementos. Es decir, esto le está dando mayor peso a un clúster como por ejemplo este que es más grande. Entonces le da mayor peso a los segmentos más grandes. Y esta sumatoria lógicamente es hasta acá, hasta el número del clúster. Porque si yo tengo acá, pero lástima que se me borró el dibujo, si yo tengo un clúster acá, otro acá, otro acá y otro acá, entonces este promedio sería, si tengo, aquí tengo k igual 4. Entonces como tengo k igual 4, sería dividir acá, sumar hasta 4. ¿Ok? Eso que se llama la inercia interclases. Esto lo que me mide es que la idea es que esa inercia sea grande, que ese número sea grande, porque entre más grande es, significa que los segmentos van a estar más separados, significa que son mejores segmentos. Eso se le llama entonces la inercia interclases, que se quiere que sea máxima. Luego definimos la inercia intraclases, que esta es qué tan largo están los individuos de su centro de gravedad. Es decir, esta mide, si acá están los 4 clústeres, entonces calcula las distancias de todos los individuos contra este. Luego de todos los individuos de este clúster contra este. Luego de todos los individuos de este clúster contra este. Y así sucesivamente. Si por acá hubiese otro, entonces las distancias de los individuos acá al centro. Ven, va calculando las distancias de los individuos a su respectivo centro de gravedad. Esto lo hace para cada segmento. Por ejemplo, acá si son 5 segmentos, lo hizo 5 veces. Sumó para los 5 segmentos. Y luego promedia, hace la suma de estas 4
de estas 5 distancias, por eso aquí llega hasta 5 y promedio. Es decir, esta inercia entre clases lo que me da es el promedio, qué tan alejados están los individuos de su centro de gravedad. Y entonces la idea es que queremos que este número sea mínimo. ¿Por qué? Entre más pequeño sea ese número, inercia entre clases quiere decir que los clústeres son más cohesivos, que están más apiñados, por decir una palabra popular. Entonces yo quiero que la inercia intraclases sea mínima, y que la inercia interclases que vimos antes, esta, sea máxima. Ok, les agradezco ahí, por favor, si me silencian a alguien que está con música. Ok, listo, gracias. Bueno, entonces seguimos. Bueno, antes de ver el teorema de Fischer, que es sumamente importante, vamos a ver una pregunta. Dice, al iniciar al azar, eso no, me pregunta Max Solís, eso no hace que las iteraciones funcionen como un heurístico, algo así como un algoritmo genético. Después es que los algoritmos genéticos, que son una confusión muy grande, hay gente que dice que son métodos para predictivos o algo así. No, los algoritmos genéticos son una forma de optimizar funciones, de minimizar funciones. Entonces un algoritmo genético, en efecto, empieza al azar, pero un algoritmo genético lo que podría hacer es mejorar el K-medias, en el sentido de que se encuentre una optimización mejor, un mínimo mejor. Pero no es que el K-medias o el algoritmo genético sean equivalentes, son cosas muy distintas. Los algoritmos genéticos son técnicas matemáticas para minimizar funciones. Ahora, observen que en el método de K-medias yo estoy minimizando una función, que es la inercia intraclases, y también estoy maximizando una función, que es la inercia interclases. Entonces podríamos usar un algoritmo genético para hacer esas maximizaciones. Entonces, Juan Alberto, si me está escuchando por ahí, le agradezco que cierre la cámara, porque nos está metiendo una cámara ahí y todo el mundo la está viendo. Bueno, muy bien. Entonces, nos pregunta también Juan Martín Rodríguez, ¿pudiéramos plantearlo como un problema de optimización mínimo, máximo, máximo, mínimo? Correcto, Juan Martín, exactamente en eso estamos. Y tiene que ver con la pregunta anterior que nos hizo Max Solís. En realidad estamos en un problema de optimización. Y ese problema de optimización se puede usar, como lo hace R, se puede resolver usando un método de gradiente, de descenso de gradiente. El problema de los métodos de descenso de gradiente es que nunca necesariamente llegan al mínimo global o al máximo global. Un algoritmo genético, volviendo a la pregunta anterior, lo que hace es otras técnicas para tratar de encontrar esa optimización. Es decir, eso significaría encontrar una mejor segmentación. Aunque tampoco garantiza un algoritmo genético que está encontrando la solución óptima, tampoco, pero podría estar ayudando. Bueno, todo esto es aplicable para el diseño del muestreo estratificado. Pues sí, uno podría muestrear de acuerdo a segmentos. Es decir, uno podría hacer, es una pregunta a Alejandro, si esto tiene que ver con muestreo estratificado. Es decir, yo podría hacer segmentos y luego construir una muestra con base en esos segmentos. Aunque generalmente el muestreo estratificado se hace más por conocimiento experto. Es decir, se toma cierto porcentaje, por ejemplo, de hombres o de mujeres, etc. Pero podría hacerse en efecto de esa manera. Perdón para ponerle aquí a Juan Alberto, que si nos puede cerrar la cámara. Porque, insisto, podemos cerrar el sonido de uno de los participantes, pero curiosamente no se puede cerrar la cámara. Entonces hace que nos quede una cámara ahí atravesada en la grabación de la clase y que todo el mundo la esté viendo. Vamos a quitarla aquí, por lo menos para que no esté atravesada y no quede en la grabación. Bueno, muy bien. Entonces seguimos adelante. Resulta que entonces el teorema de Fischer, que es sumamente importante en esto, y hablando de esto de la optimización, o la igualdad de Fischer, dice lo siguiente. Perdón que ahí se me está
moviendo el mouse. Dice que la inercia total, es decir, la inercia total es igual a la inercia interclases más la inercia intraclases. Es decir, que el promedio de distancia de individuos al centro de gravedad total es igual al promedio de distancia de los individuos a su centro de gravedad más el promedio de distancias de las clases al centro de gravedad total. Bueno, lo importante en el teorema de Fischer es que recuerden que nosotros queremos que la inercia interclases sea máxima. O sea, que las clases estén lo más alejadas posibles. Y queremos que la inercia intraclases sea mínima. Entonces, la ventaja que tiene el teorema de Fischer es que dice que estas cantidades sumadas dan una constante, que es la inercia total. Entonces, cuando yo tengo que dos números dan una constante, por ejemplo, si yo tengo que 100 es igual a 20 más 80, entonces, si yo quiero aumentar el 20 a 21, es decir, quiero que aumente el BP, por ejemplo, entonces automáticamente para que esto siga dando 100, tengo que bajarle 1 al 80, porque si no, no daría 100, ¿verdad? Entonces esto hace una propiedad importantísima en esto de K-Mix, es decir, que es equivalente. Es decir, que automáticamente cuando uno maximiza la inercia entre clases, automáticamente minimiza la inercia entre clases. Y al revés también es cierto. Cuando uno minimiza la inercia entre clases, automáticamente maximiza la inercia interclases. ¿Qué significa eso? Que entonces el algoritmo basta, por ejemplo, que maximice este, o basta que minimice este, y automáticamente se va a lograr el otro objetivo. Eso puede reducir los tiempos de cálculo significativamente, pues ya no ocupo optimizar dos funciones, sino solo una. ¿Okay? Entonces eso nos reduce los cálculos significativamente y esa es la importancia del teorema de Fischer. Ok, muy bien. Vamos a hacer una verificación, un ejemplo del teorema de Fischer. En ese Excel está verificado, porque en la tarea viene un ejercicio que es modificar este Excel a dos clústeres. Vamos a ir a ver este Excel nuevamente. Observen acá que acá está la inercia total calculada. Esta es la inercia total, que es la sumatoria de estas inercias. Estas inercias, ¿cómo se calculó este número? Ven que es la distancia de este punto a su centro de gravedad. Esta es la distancia de este punto a su centro de gravedad. Por ejemplo, es la distancia de este punto a su centro de gravedad. Y la sumatoria de todas esas distancias es la inercia total. Luego aquí está calculada la inercia interclases, que sería la distancia. Ven si le doy acá, entonces es la distancia. Vamos a ver acá, perdón. Bueno, esta es la inercia interclases, que sería la sumatoria de estas tres, que son las distancias acá lo podemos ver en el Excel, ven, es la distancia del centro de gravedad de este clase al centro de gravedad total. Esta es la distancia del centro de gravedad de la clase 2 al centro de gravedad total. Y esta, la distancia del centro de gravedad de la clase 3 al centro de gravedad total. Entonces, esta sumatoria es la inercia interclases. Y acá están calculadas las inercias intraclases, que son los promedios de distancia de los individuos a su centro de gravedad. Esta sería la inercia intraclases del clúster 1, la inercia intraclases del clúster 2 y la inercia intraclases del clúster 3. Entonces la sumatoria de esto, 3, me dan la inercia intraclases. Y entonces acá, más este número, BP más WP, según el teorema de Fischer, tiene que dar igual a I. Y esto es lo que estamos verificando aquí. ¿Ven? Yo calculo la BP más WP, es decir, inercia interclases más inercia intraclases, y me da exactamente igual que I. ¿Ok? Entonces, la idea es que ustedes analicen un poco esta tabla, ¿verdad? Que se las estoy explicando aquí un poquito rápido, y modifiquen esto, pero suponiendo que no hay 3 clústeres acá, sino que hay 2 clústeres nada más. En realidad es más fácil, pero bueno, hay que seguir entendiendo cómo se calculó todo esto y ver que esto sigue dando igual. O sea que calculada la inercia como la inercia interclases más la inercia interclases, tiene que dar igual a calculada la inercia directamente
de la fórmula. Esa es la idea. Ok, bueno, entonces eso es un ejercicio de la tarea, por cierto, de la última tarea, el ejercicio más difícil. No vale tanto, pero en realidad modificar esta tablita de Excel. Luego vamos a hacer estos cálculos, van a ver más adelante en otro curso, en el curso de calibración y selección de modelos, directamente en R. Y ya no vamos a volver a usar Excel. Todas estas cosas se pueden hacer en R directamente, pero hay que programar un poquito, escribir un poquito de comandos en la consola. Y eso lo vamos a aprender a hacer a partir del tercer curso. Ok, muy bien. Entonces ahí se los dejo para que lo repasen. Sé que la explicación fue muy rápida, pero es más fácil que ustedes mismos se sienten en Excel a ver las fórmulas y a comparar contra todas estas fórmulas que vienen aquí atrás. Ahí es decir, ahí están programadas en Excel todas estas fórmulas. Del centro de gravedad total, centro de gravedad de cada clúster, inercia total, inercia entre clases, inercia entre clases, todas están programadas en este Excel. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver qué tenemos en el chat, que alguien me pregunta por ahí. Dice Juan Martín, entre más nos acerquemos a 0.5 y 0.5 en las proporciones, ¿será mejor nuestra segmentación? No, Juan Martín, no necesariamente. Puede ser que la solución óptima tenga en un clúster solo un individuo y en otra 999.999. Porque los datos, eso por ejemplo, la tipicidad causa mucho eso. Si yo tengo muchos datos aquí en un agrupamiento acá, voy a dibujarle un montón de datos aquí y resulta que tengo otro por aquí, muy largo, que tal vez era una tipicidad, por eso es tan importante siempre quitar las atipicidades, pero yo no la quité y le pido dos clústeres, k igual 2, k igual 2, entonces este va a ser un segmento y este otro. Y puede ser que este tenga un elemento y este tenga, no es, como les digo, 999.999. No quiere, los mejores clústeres no necesariamente son equilibrados. No es ese el objetivo. El objetivo es que los clústeres sean cohesivos hacia adentro y distantes entre sí. Es decir, que la inercia interclase sea máxima y la inercia intraclase sea mínima. Ok, buena pregunta. Entonces vamos a borrar acá. Ok, bueno, entonces el objetivo es maximizar BP y que WP sea mínima. Ya como vimos, ambas cosas se alcanzan al mismo tiempo. Entonces basta escoger alguna de las dos, que es lo que les explicaba. Ok. Entonces el K-medias viene a solucionar un problema que es que si quisiéramos encontrar la clusterización óptima, tendríamos como que probar todas las combinaciones, los cuales sería un problema combinatorio casi infinitamente, casi que imposible de resolver por la infinidad de cálculos. O si usamos clúster jerárquico, también es casi imposible de resolver cuando estamos hablando de millones de datos, porque ocuparíamos calcular millones al cuadrado de distancias, lo cual no es viable. Ok, bueno, entonces el objetivo del K-medias es encontrar una partición de manera que las distancias a lo interno de los clústeres sean mínimos y los clústeres entre sí estén lo más alejados posibles. Bueno, nada más un poquito de historia. El método de K-means en teoría fue propuesto por el profesor Forgy allá en el año 1965 y a partir de ahí han habido muchas modificaciones, incluso la que hizo mi profesor de doctorado, el profesor Dide, que también es reconocido como uno de los padres del K-means, que es una técnica un poquito más general que el K-means. Bueno, entonces la idea del K-means es representar una clase por su centro de gravedad, esto es, por un vector de promedios, luego asignar los objetos a la clase del centro de gravedad más cercano y seguir así sucesivamente hasta que el algoritmo de un paso al otro no cambie mucho. O la inercia intraclases no cambia mucho, que eso es lo que se hace. Bueno, este fue el gráfico que les expliqué al final, que se llama el método de reasignación centraje, también se llama, y aquí queda claro que en cada iteración el centro de gravedad se va moviendo, por eso se llama reasignación centraje. En cada iteración se calculan los centros de gravedad y se reasignan los individuos. Esa es la lógica de K-medias. Bueno, muy bien. Bueno, entonces ven acá en esta filmina explico un poco cómo se van moviendo los datos si estuviéramos en R2. Esta es la iteración 1, digamos que en este caso arrancamos con K igual 3, okay, queríamos 3 clústeres, entonces al azar
estos datos los asignó así, un clúster verde, uno azul y uno rojo. Esto es la asignación al azar. Luego, y las cruces son los centros de gravedad. En la segunda iteración, como observan, ya se reasignan algunos individuos y los centros de gravedad se mueven. Esta sería la tercera iteración. Vean que los centros de gravedad se van moviendo y se van reasignando. Cuarta iteración. Fíjense que ya casi estamos en la solución óptima. Aquí podemos ver cuál es la solución óptima porque como estamos en el redoble lo estamos viendo. Y así sucesivamente. En la sexta iteración ya estamos prácticamente en la solución ideal, ¿verdad? Que son estos tres core clusters que a todas luces parecieran ideales. Tal vez todavía, si hubiéramos corrido una iteración más, se mueve. Entonces lo ideal, lógicamente, entre más iteraciones se tengan, mejor. Ahora, el problema es que muchas iteraciones podrían requerir mucho tiempo. Ahora, acá valga el momento para decir que no esperen pocas iteraciones si tienen millones de datos. ¿Okay? Yo alguna vez, alguien me llamó porque los segmentos que le daba K-Means no eran buenos. Me decían que no servía. Y claro, tenían 6 millones de clientes. Y estaban usando número de iteraciones que ahorita lo vamos a ver cómo se hace en R10. Bueno, ni siquiera usar 10 con 6 millones de datos es estar aquí. O sea, todavía está en el azar. Entonces los segmentos que tenían eran puro azar. Evidentemente, si yo tengo 1 millón de datos o varios millones, el número de iteraciones máxima debe ser muy grande. Ahora, acá en Factor Minor no se puede poner tan grande. Creo que el máximo es 30 o 50. Ahorita lo vamos a ver. Pero desde el código R sí se puede poner un número de iteraciones mucho más grande. Y se pueden usar algo que se llaman las formas fuertes para garantizar una solución mejor, que es algo que vamos a ver hasta en el tercer curso. Porque acá en Factor Minor no se puede hacer formas fuertes. Ok, bueno, entonces vamos a ver que acá tenemos algunas preguntas. Ok. Bueno, me dicen acá, vamos a ver las preguntas. Me pregunta Juan Martín, K-Means particiona mientras que el clúster jerárquico aglomera. Bueno, no sé qué quiere decir con aglomera, pero en el fondo los dos hacen lo mismo, los dos particionan los datos. Entonces, en realidad los dos hacen lo mismo, particionar los datos, pero con técnicas diferentes. Minor Mata le dice, profesor, regresando al ejemplo de Excel, ¿cómo seleccionó 3 clústeres? Para estos efectos de la tarea, ¿dónde debemos seleccionar 2 clústeres? Sí. Es una buena pregunta, Minor. Los 2 clústeres en el K-medias, el K1 siempre lo tiene que decidir a priori. Entonces yo ahí decidí 3 clústeres. ¿Por qué decidí 3? Porque eso es lo que en clustering jerárquico me daba bien. Ahora, eso es una buena pregunta. Para efectos de la tarea, ¿dónde debemos seleccionar los 2 clústeres? Ustedes deben usar, pueden hacer una corrida con clustering jerárquico en el ejemplo de estudiantes y ver los 2 clústeres que quedan. Entonces, ustedes usan esos 2 clústeres, que si mal no recuerdo, esos 2 clústeres, vamos a ver si tengo por acá Excel. Ajá, acá tengo Excel. ¿Qué se me hizo Excel? Acá. Esos 2 clústeres, si mal no recuerdo, es unir Luis y Sonia al clúster anaranjado. Pero ahora pueden seleccionar como quieran. Si quieren, cogen 2 clústeres y estos son el primer clúster y los otros 4 son el segundo, como ustedes quieran. Y usando 2 clústeres, cualesquiera que ustedes quieran, esto tiene que darle igual. Y bueno, este I va a cambiar. Lo cierto es que este I tiene que ser igual a este otro I. Con 2 clústeres. Ustedes usan los clústeres que quieran. Yo les recomiendo usar los 2 clústeres que da clasificación jerárquica si partimos el árbol usando solo 2 clústeres. Esa sería la forma ideal. Bueno, muy bien, muy buena pregunta. Vamos a ver que ahí tenía otras preguntas.
Ney me dice, profe, una pregunta. ¿El número de iteraciones va a depender de la interpretación visual? No, el número de iteraciones depende de qué tantos datos tenga yo y que qué tan buena quiera que sea la segmentación. Entonces, a mayor cantidad de datos, mayor cantidad de iteraciones. En general, eso es lo que es cierto. Y visualmente no, Ney, porque cuando esto que yo estoy haciendo aquí lo puedo hacer visualmente porque lo estoy haciendo en R2, pero recuerden que en general, si yo tengo 20 variables, por ejemplo, entonces no puedo ver absolutamente nada, y ese es el problema. Entonces yo no sé si mis clústeres quedaron bien o mal. No sé si el número de iteraciones fue suficiente. Entonces el punto es ponerle lo más que aguante la computadora, de acuerdo al tiempo que uno tenga. Buena pregunta, dice Ney, es decir, hasta que uno vea algo similar a la iteración 6. Desgraciadamente uno no puede ver esto en general. Esto solo se puede ver, Ney, si yo tengo dos variables, ¿verdad? Para poder graficar. Pero ¿qué pasa si yo tengo 50 variables? No puedo graficar absolutamente nada ni puedo ver nada. Entonces yo nunca voy a estar tan seguro de que esté ante una buena solución. No lo estoy, de hecho. Max Solís me dice, si se ponen el número máximo de iteraciones en K-Mix, ¿encuentra el óptimo? Es que se me fue aquí. Antes del máximo, el algoritmo solo para sí. Sí, buena pregunta. El algoritmo para cuando la inercia no varía mucho. Entonces, el número máximo de iteraciones es solo una garantía de que no pare muy rápido. Pues si yo le pongo k igual 10, para por el número máximo de iteraciones. Y en realidad así no es como para el algoritmo. Ahora les voy a explicar eso, pero en efecto, es un número máximo de iteraciones. Podría ser que el algoritmo itere menos veces que ese número máximo. Qué buena pregunta, Maxi. No hay que esperar a que llegue. Diego, no me queda claro por qué es que esto no da el óptimo como el clustering jerárquico. Es que el clustering jerárquico no es que da el óptimo necesariamente, pero sí está muy cerca del óptimo. Porque yo calculo las distancias de todos contra todos. Mientras que aquí estoy deduciendo las distancias de todos contra K. Entonces este algoritmo no garantiza la optimización. Pero sí garantiza que se puede resolver en un tiempo finito aún teniendo millones de datos. Ven, es una por otra. Pudiéramos decir, dice Juan Martín, que lo que se busca es obtener la menor suma del error entre los elementos de cada segmento y su centro de gravedad. No, Juan Martín, lo que queremos es, vuelvo e insisto, minimizar la inercia intraclases y maximizar la inercia interclases. Y eso no necesariamente son errores. Eso es, lo que quiere decir es eso, que los grupos sean como se ven aquí en el segmento 6, lo más cercanos entre sí, y los grupos los más cercanos, distantes entre sí. Es decir, naturalmente, entre más itere, uno ve aquí, vale la redundancia, con la vista que estos son los tres clústeres. Pero el método lo va a encontrar no necesariamente, solo si itera suficiente, aunque no necesariamente vamos a estar nunca seguros que encuentre aquí, como estamos viendo en la pantalla, esta es la solución optimal. Acá. Pero puede ser que si no iteramos suficiente, quede en una solución suboptimal, que sería por ejemplo esta, muy mala. Un clúster verde aquí, un clúster azul y un clúster rojo. Entonces, si no iteramos suficiente, podría ser que quede en una solución como esta. ¿Ok? Desgraciadamente no hay una manera de saber cuánto hay que iterar para llegar a la solución óptima. Otro problema muy serio en el método K-medias es cuántos clústeres usar, porque uno a priori no lo conoce. Entonces, por ejemplo, ven acá, si yo veo estos datos, pareciera que lo ideal fueran dos clústeres. Sin embargo, si me pongo a hilar un poco aquí, dos clústeres, pero también servirían 4 clústeres, vean, estos 4, o incluso 6. Ahora, ¿de qué depende cuántos clústeres? Yo siempre insisto, también depende de para qué quiere uno segmentar la población. Por ejemplo, si yo quiero dirigir campañas publicitarias segmentadas a mis clientes y yo tengo plata solo para hacer 3 campañas diferentes, de ahí entonces escojo K igual 3. ¿Por qué? Porque solo puedo hacer 3 segmentos. O sea, mi problema dice que yo, debido a mis limitaciones presupuestarias, solo puedo hacer 3 campañas. Entonces voy a hacer 3 segmentos.
Entonces le pongo K igual 3. Okay, también depende del problema inicial, de para qué quiero yo segmentar. Ahora, si yo quiero la segmentación, digamos, que yo pudiera ver, lo que pasa es que yo no puedo ver esto en los datos, como lo estoy poniendo acá. ¿Por qué no lo puedo ver? Porque estamos en Rn, no en R2, ¿verdad? Como en todos estos datos que tengo ahí dibujados. Entonces yo no lo puedo ver a priori. Esa es la ventaja del árbol jerárquico, que vimos la clase pasada, que uno en cierta forma le ayuda a ver los clústeres. En este método no hay eso. Ahora hay una técnica conocida como el codo de Jambú, que es graficar la inercia intraclases, irla graficando, y en el momento en que hago un codo, quiere decir que ya no valía la pena poner más clúster porque la inercia se estabiliza. Por ejemplo acá, en estos datos claramente el óptimo es K igual 3. Ok, pero eso lo vamos a ver cómo se hace en el curso de calibración y selección de modelos, porque el método de el factor minor no permite hacer el codo de Jambú. Bueno, entonces aquí está el algoritmo en general que dice seleccione inicialmente el K, dice repita, forme K clústeres asignando todos los puntos al centroide más cercano, recompute o recalcule el centro de gravedad, y así sigue hasta que el centroide no cambie mucho, no se mueva mucho. Eso es una manera de hacerlo. El algoritmo más clásico lo que hace es, no lo puse acá, lo que hace es más bien, la condición de salida es de, si yo tengo la inercia intraclases, iterar hasta que la inercia intraclases de un paso al otro no cambie mucho. O sea, yo le doy una tolerancia. Generalmente estos algoritmos reciben una tolerancia, y cuando la inercia intraclases, la inercia intraclases del paso n, digamos a la inercia intraclases, le voy a poner así, inercia intraclases del paso n más 1, en valor absoluto, en el momento en que esto sea menor a la tolerancia, el algoritmo para. Es decir, eso lo que quiere decir es que ya no se están moviendo mucho los datos de una iteración a otra. El número máximo de iteraciones, que ahorita vamos a ver, es para que se garantice este número, entre más grande sea, mejor, porque eso nos garantiza de que esto, si yo le doy una tolerancia muy pequeña, se va a cumplir. Pues si yo le pongo un número de iteraciones máxima muy pequeño, lo que pasa es que el algoritmo rápido para porque alcanzó el número máximo de iteraciones. Ok. Vamos a ver que acá tenía algunas preguntas. Me dice Diego, ¿se puede medir la diferencia del error entre K medias y jerárquico? Sí, aunque no es un error exactamente, Diego, lo que sí se puede medir es la diferencia de las inercias y ver si el clustering jerárquico, por ejemplo, está dando una mejor inercia interclases o K media está dando una mejor inercia interclases. ¿Qué es mejor? Inercia interclases, que sea más grande. Si estamos hablando de inercia intraclases, que sea más pequeño. ¿Cuándo no debemos usar K medias? ¿Hay alguna regla para decidir no usarlo? Porque el mal óptimo que genera será mucho peor que el jerárquico. No, la regla es muy sencilla, Diego. Si yo puedo usar jerárquico, use. O sea, si usted tiene una cantidad pequeña de datos, es mejor usar clustering jerárquico. Si la computadora y el tiempo que dura le da. Ahora, cuando ya estamos hablando de datos de 10.000 para arriba, no es viable hacer clustering jerárquico, entonces no le queda más que usar K-medias. Cuando estamos usando datos para arriba de los 10.000 más o menos, de los 6.000, dependiendo de la computadora, por ahí de 5.000 es lo máximo que aguanta en clustering jerárquico. Entonces hay que usar K-medias. En realidad con poblaciones grandes hay que usar K-medias. Si entiendo bien, habrá que jugar con la interpretación y la exactitud, dice Juan Martín. Pues sí, eso no queda más que iterar lo más que se pueda y estar esperanzado en que uno tenga una buena segmentación. Ok, bueno, Juan Alberto me dice que no tiene audio, pero tiene que ser un problema local ahí. Bueno, muy bien. Entonces me dice Max,
Si se tiene tiempo, sería bueno repetir K-means hasta obtener una estadística de cuáles son los clústeres más comunes. Sí, Max, usted está inventando una cosa que se llama las formas fuertes, que se puede hacer, y es correr K-medias muchas veces y escoger aquella partición que sea la que más se repite. Eso se hace, pero no lo vamos a poder hacer en este curso porque el factor minor, digamos, habría que hacerlo como a pie. Después vamos a ver que desde la consola de R yo puedo hacer eso. Eso se llama las formas fuertes, que es lo que se hace en la práctica. Es repetir. Perdón, lo que se hace en la práctica es repetir K-medias unas 10, 15 veces, 20 veces y escoger la solución que más aparece. De hecho, eso se ilustra en esta filmina que estamos viendo aquí. Acá con los datos de estudiantes corrimos K-medias 25 veces. 17 veces, el 68%, dio la solución óptima, que es la misma que da clustering jerárquico. 3 veces, el 12% dio esta solución que es muy mala. 2% dio esta solución que es mala. Y este 1% una vez, es decir, 4% dio estas soluciones que son pésimas. Entonces ahí viene lo que está diciendo el compañero. Es decir, 17, una manera de garantizarse una mejor solución es hacer esto, correrlo 25 veces. Por ejemplo, ¿cuál fue la solución que más apareció? Esta. Entonces me quedo con esta. De hecho, estamos ante la solución óptima porque es la que nos dio clustering jerárquico. Ahora, pequeño problema, 25 veces. Si yo tengo 25, si yo tengo 10 millones de datos, podría durar mucho, ¿verdad? Podría que solo una ya dure demasiado. Ahora 25 veces podría ser mucho tiempo. Pero bueno, recuerden que el data mining, computadoras de verdad, es clúster de computadoras, paralelizar procesos, que eso lo vamos a aprender en el curso de Big Data. O sea, paralelizar estos procesos para que sea más viable poder hacerlos con millones de datos. ¿Ok? Pero sí, eso es lo que se hace típicamente. Correr el método muchas veces y quedarse con la solución que más se repita, y ahí podríamos estar un poquito más seguros de que estamos ante la mejor solución. Bueno, entonces vamos a ir a ver cómo se hace K-medias en Factor Minor. Ahí estamos viendo paso a paso acá cómo se hace. Vamos a ir a hacerlo directamente en vivo y a todo color. Vamos a ver, ahí se nos queda Juan Alberto con la cámara abierta. Y no sé si tienen alguna otra pregunta antes de ir a pasar al software. Ok. Me dice Juan Martín, si esta repetición se hace aleatorizando la base de datos cada vez. Sí, Juan Martín, y K-medias automáticamente cada tiro empieza aleatoriamente. Entonces, por eso cada tiro le da diferente. Si uno no empezara aleatoriamente, todos los tiros le daría igual y no tiene ninguna gracia. Entonces eso aparece, cada tiro empieza con una semilla que se conoce de azar distinta. Entonces cada tiro da diferente. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ir a correr R y Factor Minor y vamos a hacer un ejemplito acá. Ok, muy bien. Entonces vamos a ir a hacer el ejemplo clásico de los estudiantes para empezar. Digamos que era punto y coma, y creo que era coma el separador, si mal no recuerdo. Bueno, voy a darle acá, me voy a buscar mi ejemplo de estudiantes. Estoy cargando los datos. Nada más, entonces me voy a los datos y cargo el ejemplo de estudiantes. Ahora hago uno más grande. Ejemplo de estudiantes, acá está. Le doy visualizar mis datos y ahí están. Bien. Entonces en K-medias no vamos a ver nada. En K-medias nada más, al final la respuesta es en qué clúster queda cada individuo. Entonces voy a irme aquí al menú análisis dimensional. En el menú estadísticos, análisis dimensional. Y aquí análisis de agrupación. Y vean que aquí me aparece agrupación de K-medias y agrupación jerárquica. Vamos a hacer agrupación por K-medias. Ok, entonces selecciono todas las variables, digamos que vamos a usar las 4 variables, y me voy acá a opciones. Esto es muy importante, vean.
número de grupos. Acá le voy a decir cuál es el valor de K. ¿Ok? Entonces aquí le voy a decir 3, porque bueno, ya sabemos que ahí K igual 3 es lo ideal. Pero bueno, digamos que ahí le doy K igual 3. Luego, número de semillas iniciales, esto entre más podría ser mejor para que el azar sea más efectivo. No sé por qué veo que alguna gente está como saliendo. Ok, bueno. Entonces, luego, esto sí es muy importante. Iteraciones máximas, 10 es muy poco. Voy a ponerle 30. Bueno, en este caso sí sería suficiente, pero voy a ponerle 30, que es el número máximo de iteraciones que permite Factor Miner. Y voy a decirle algo muy importante aquí, es que me asigne los grupos al conjunto de datos. Es decir, que me asigne una columna nueva en la que me va a decir en qué clúster quedó cada individuo. Entonces le voy a dar a aceptar. ¿Ok? Acá entonces me quedan los centros de este que se llama un bplot, que es una manera que da Factor Miner en K-means, que me explica un poco qué son los clústeres, que encontró K-means. Se ve que está bien porque el clúster de estos 4 elementos es el fuerte en historia y en español, este clúster es el fuerte en ciencias y matemáticas, y este clúster es el fuerte en educación física. Es como un biplot. Luego acá en R, acá es muy importante, acá me quedan los 3 centros de gravedad, los ven acá, de acá yo me los puedo llevar hacia Excel para hacer las interpretaciones. Por cierto, en K-media se hacen exactamente igual que en clustering jerárquico, a través de diagramas horizontales y verticales. No lo voy a hacer hoy porque es repetir lo mismo, pero es exactamente lo mismo. Yo me llevo estos y los pego en algún editor y me los trato de llevar a Excel, digamos aquí. Y a partir de acá me los puedo llevar a Excel. Ven, acá tengo 3 centros de gravedad. Ok, acá también tengo cluster size. Dice que el primer cluster tiene 4 elementos, el segundo 4 y el tercero 2. Acá están algunos detalles muy importantes. Ven, esta es la inercia interclases y esta es la inercia intraclases. Ahí da los números. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si me voy a ver los datos, nuevamente acá es muy importante. En esta columna, observen acá una columna que se llama K-means. Me dice que Lucía la asignó al clúster 1, Pedro al clúster 2, Inés al clúster 2, Luis al clúster 3, Sonia al clúster 3. Ven que el clúster 3 es el de los de educación física. Perdón. Y acá entonces me queda esta columna muy importante. ¿A qué clúster quedó asignado cada individuo? ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, con los centros de gravedad yo podría hacer una interpretación y me daría exactamente igual que la que hemos visto, porque me está dando la misma segmentación que el clustering jerárquico, porque esta tabla muy pequeñita de los clústeres. Ok, bueno, muy bien. Vamos a correr otro ejemplo un poquito más grande, que es el ejemplo de clientes que ya hemos corrido algunas veces. Acá el separador es punto y coma. El ejemplo clientes, entonces vamos a ir aquí a cargar esos datos. Entonces es punto y coma. Digo que sobrescribo los datos, entonces voy a darle ejemplo clientes, edad corregida. Lo voy a visualizar y ahí tengo mis datos. Entonces con estos voy a ir nuevamente, repito, análisis dimensional, análisis de agrupación de K-medias, selecciono todas las variables, me voy a opciones, voy a decirle que haga 4 segmentos, número máximo de iteraciones 30 y que me agregue acá a la agrupación el valor de la asignación del K-mix. Lo voy a aceptar. Ok, aquí me hace el bplot, que me explica un poco por qué se formaron los clústeres, que se parece mucho al ACP. Y acá también puedo ver
la corrida. Acá están un cluster sizes, o sea, uno de 11, otro de 11, uno de 5 y otro de 10. Esos son los tamaños de los clusters. Vean que no tienen por qué ser iguales. La solución óptima no significa que tengan el mismo tamaño, que por ahí lo preguntaba alguien. Y acá están los centros de gravedad, que son los que yo tengo que llevarme a Excel para hacer las interpretaciones. Y acá tengo las inercias interclases e interclases. Ok, estas son las inercias intraclases y esta es la inercia interclases. Ok, muy bien. Ok, no sé si tienen alguna pregunta. Entonces recuerden que para la interpretación hay que llevarse esto y hacerlo igual que lo hicieron en clasificación jerárquica, exactamente igual. Bueno, muy bien. No sé si tienen alguna pregunta por ahí. Ok, decirles que pues el método de K-medias es en la práctica lo que se utiliza para ya cuando se tienen grandes cantidades de datos. Es lo que se utiliza en la práctica. Tiene la ventaja de que es computacionalmente viable al calcularlo, aun cuando uno tenga millones de datos. Tiene la desventaja, tiene dos desventajas muy grandes. Una, que hay que dar el K a priori, y no necesariamente uno lo conoce cuál es el mejor. Y dos, la otra gran desventaja es que no necesariamente llega a la solución óptima, la mejor solución posible. Entonces, esas son las dos desventajas del método de K-medias. En el curso de clasificación y selección de modelos, vamos a ver el método del codo de Jambu, que es una técnica para tratar de poder encontrar el K. Y vamos a usar las formas fuertes, que es lo que dijo alguien por ahí en el foro antes, que es aplicar la técnica muchas veces y escoger el segmento que más se repita, los segmentos que más se repitan, para de esa manera tratar de asegurarnos de que estamos ante una mejor solución. ¿Se puede mezclar K-medias con ACP? Sí. Uno podría, para acelerar el asunto, hacer un ACP para reducir la dimensión y dejarse en lugar, por ejemplo, de 50 variables, dejarse solo 2 componentes y aplicar la técnica de K-medias sobre las componentes principales, como hicimos en clustering jerárquico. Eso me pregunta Daniel Torralba, aunque no es muy común, Daniel, porque cuando uno tiene millones de datos tampoco es viable hacer un ACP. Entonces no es muy común, es más común usar todas las variables que hacer el ACP antes del K-medias, aunque también es válido. ¿Cuánto sería, me pregunta Marco, considerar una buena inercia entre clases e interclases? Mayor al 50%, es que no tenemos claro qué sería mayor al 50%. Al 50% respecto a qué, Marco. Lo que uno sí puede hacer es, como en esta filmina que vimos acá, le voy a mostrar acá, esta. Ok, vamos a mostrar y explicar esto, que es una buena pregunta esa de Marco. Vean, acá yo corrí K-medias, perdón, voy a hacerlo acá en PowerPoint, perdón, acá corrí K-medias, vean. Entonces, esta que es la solución óptima, la inercia interclases es 0.75 y la inercia interclases, no sé si me estoy equivocando, déjenme si me olvida cuál es W y cuál es B. Déjenme ver acá, perdón, a ver cuál era cuál. B es la inercia interclases. Entonces acá tenemos, perdón, voy a ir a explicarles eso. B, que es la inercia interclases, esta se quiere que sea máxima y esta se quiere que sea mínima. Entonces vean que en la solución óptima esta da 0.75 y esta da 4.97. Vean que esta solución que no es óptima, este número, dio más pequeño que este. Eso significa que esta solución es más mala. Y este dio más grande que este. ¿ven? Este es más grande que este y este es más pequeño que este. Entonces claramente esta solución es más mala. Y podemos estar seguros que esta es la mejor solución de todas, porque nos dio, de todas las corridas, es la inercia interclases más grandes. Y de todas las corridas, automáticamente, por el teorema de Fischer, también nos dio la inercia intraclases más pequeña. Entonces, yo lo que hago es aquí, correr esto y ver este número.
yo puedo conformarme con este, nada más, porque recuerden que cuando este se maximiza, automáticamente este se minimiza gracias al teorema de Fisher. Entonces yo corro muchas veces el método de K-medias y la que me dé una inercia intraclases más grande, ese es el mejor. O el que me dé una inercia, intraclases mínima, que sería esta, ¿verdad? Pero las dos cosas se cumplen al mismo tiempo. Okay, entonces así es como se interpreta la inercia intraclases e interclases, no como un porcentaje, porque no sabríamos un porcentaje respecto a qué. Ok, muy bien. Muy buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta, Marco. Juan Martín Preciado nos pregunta algunos coeficientes para la validación de segmentación, como el coeficiente de partición, entropía, X-Bini, índice de Dunn, pueden realizarse en R. Sí, no estoy seguro que todos, pero casi todos. Ahora, también algunos de esos que usted me menciona, Juan Martín, no son para esto. Son para árboles de clasificación, que son para un problema predictivo. Son para árboles binarios, pero no para un objetivo de segmentación, sino para un modelo predictivo. Lo que se llaman los árboles de decisión. Entonces, algunas cosas que me están mencionando ahí, como la entropía, es otra cosa diferente. Pero casi podría asegurarle que todos esos índices sí se pueden calcular en R. En R todo está programado. Algún paquete hay que lo hace. Yo no sé exactamente, pero sí hay que tener cuidado, Juan Martín, de que algunos de esos que me mencionan no son para segmentación, son para predicción. Eso lo vamos a ver en el curso que viene. Por ejemplo, en el curso que viene vamos a estudiar el coeficiente de la entropía y el índice de Gini y el error de clasificación. Esos índices los vamos a estudiar en el curso que viene, pero esos son para árboles de predicción o árboles de decisión, no para esto. Esto es clustering y eso es aprendizaje. Esto es aprendizaje no supervisado y eso es aprendizaje supervisado. Pero bueno, eso se les va a ir quedando claro de aquí a que termine el segundo curso. Dice Max Solís, de alguna forma sería como decir que entre más cerca esté la inercia interclases de la inercia total sería mejor. Sí, sí, porque eso la hace más grande, es correcto. Sí, perdón que ya me agarró tos. Dice Daniel Torralba, hasta que el número de variables es recomendable utilizar un ACP y pasar a utilizar K-media. No depende de las variables, Daniel Torralba, sino el número de individuos. Un ACP es una técnica que, más allá de 500 individuos por ahí, eso depende de la computadora y de muchas cosas, pero ya no es viable ni muy para usarlo por sí mismo. Para usarlo como método de reducción de la dimensión, sí. Pero yo les puedo decir así, muy en general, que menor a 1000 se podría usar un ACP. Entre 1000 y 6000 por ahí, clasificación jerárquica. Mayor a 6000, cuando uno ya está hablando de millones de datos, tiene que usar K-medias. Ok, bueno. Entonces por acá me pregunta Jonathan, que cuando inicia el próximo curso, ya entrando en... sí, les voy a explicar acá qué pasó. Bueno, voy a abrir aquí el calendario. El próximo curso inicia de hoy en 15 días. ¿Ok? Hoy es 25. Entonces los cursos de probabilidad todos son de 4 semanas. Como ustedes están empezando, la semana que viene, ustedes tienen que entregar la tarea 4 el 1 de agosto. Antes de las 6 p.m. Ya la tarea 2 se está evaluando. Esperamos que mañana estén todas las notas. Entonces, el 1 de agosto ustedes entregan la última tarea. Esta semana no hay clases. Entonces, por aquí se les entregan las notas y el promedio final. Y el siguiente curso empieza el 8 de agosto. El curso de métodos predictivos en minería de datos, que ya pueden ir matriculando apenas cuando quieran. Aquellos que no tienen matriculado todo el programa experto. Entonces, el próximo curso, ¿para quién me preguntó? Ya se me olvidó. Buena pregunta. Jonathan. Entonces, el próximo curso empieza el 8. Entonces, repito, el 1 de agosto, último día para entregar la tarea número 4.
En estos días 2, 3 al 4 de agosto se revisa la tarea, se entregan promedios, por ahí enviamos los certificados de aprobación del curso, etc. Y el día 8 empezamos con el curso de métodos predictivos. Ok, unas preguntas más, dice Marco. Una consulta más, la inercia entre clases e intraclases, ¿en qué unidad de medida se mediría? Es decir, en un ejemplo, no, eso no hay una unidad de medida, Marco, depende de la escala en la que estén los datos. Y no importa, eso no importa en qué unidad estén. Lo que importa es que una inercia intraclases, entre más pequeña mejor, y una inercia interclases, entre más grande mejor. Entonces, como lo explicaba antes, lo que uno hace es correr varias veces hasta que encuentre la inercia interclases lo más grande posible. Entonces, ¿de qué depende la escala? Mucho de la escala de las variables. Si uno tuviera todas las escalas en metros, entonces sería una cuestión como en metros, o si todo estuviera en kilómetros. Pero a veces no es tan fácil porque a veces una variable es kilómetros, otra variable es presión arterial, y así sucesivamente. Entonces no son cosas que sean comparables. ¿Qué tanto ruido, me pregunta Juan Martín, puede meter que algunas observaciones tengan valores iguales a cero en un ACP? Bueno, depende. Es que si los ceros eran verdaderos ceros, no debería meter ningún ruido. Ahora, lo que sí es muy común y es un error gravísimo es poner un cero porque no se tiene el dato. No, en R cuando no se tiene el dato se pone un NA, no un cero. Y R sabe interpretar los NA como datos ausentes. O sea, sustituir un dato ausente o un dato erróneo, un dato atípico por un cero es un error muy grande. En el peor de los casos, lo que hay que hacer es sustituir el dato ausente por la media de la variable, por la media de la columna. Eso no es tan malo, pero sustituirlo por un cero puede ser muy malo. Entonces le respondo diciendo que si el cero era un cero, pues eso no mete ningún ruido, porque era un cero. Pero si el cero fue un dato que se metió porque el dato no estaba, entonces sí puede meter mucho ruido. Entonces traten de cambiar los datos ausentes no por ceros, sino por NAs. Más adelante en algunos cursos vamos a hablar un poquito más de datos ausentes en R. Cómo se manejan, cómo se utilizan. En el curso de Big Data vamos a hablar un poquito, bastante de datos ausentes. Pero sí, hay que tener mucho cuidado y es muy importante el tema de datos ausentes. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver si... Entonces, no sé si tienen más preguntas. ¿Ok? Si no, bueno, por el día de hoy, entonces vamos a abrir aquí la cámara. Ya damos por terminado este curso. La verdad es que un gusto haberlos tenido y tener tanta gente de Latinoamérica. Tenemos casi 50 estudiantes en este grupo, lo cual es un número bastante bueno de toda Iberoamérica. Entonces, un gusto haberlos tenido en este curso. El siguiente curso de métodos predictivos también lo imparte este servidor. Ya el curso de programación R lo imparte el máster Yersinio Jiménez, y por ahí después se van a encontrar a Fabio, al profesor Jorge González y algunos otros colegas que trabajan acá en Promidad, y más adelante por ahí yo doy otros cursos también. Entonces, repito la pregunta que me hicieron. Bueno, de la tarea número 4 hay tiempo de entregarla hasta de hoy en 8. Ya está en el aula virtual todos los materiales de esta semana. Y el curso de modelos predictivos empieza de hoy en 15 días, igual. El lunes, creo que les dije, 8 de agosto a las 6 p.m. hora de Costa Rica. Ya se pueden ir matriculando aquellos que no tienen matriculado todo el programa experto. Entonces ya se pueden ir matriculando igual en el sitio web de Promidad. Bueno, entonces si no tienen ninguna pregunta por ahí adicional, un gusto haberlos visto. Pues muy buenas noches y nos vemos de hoy en 15 días en el siguiente curso de métodos predictivos. En ese curso, dicho sea de paso, pues vamos a estudiar más bien métodos predictivos, lo que se llama aprendizaje supervisado, y vamos a usar un paquete especial para modelos predictivos en R que se llama el RATLE. Una gente le dice RATLE o RATLE, que es el paquete que vamos a estudiar, y vamos a estudiar árboles de decisión, vamos a estudiar redes neuronales, vamos a estudiar métodos de potenciación y de boosting, vamos a estudiar árboles de bosques aleatorios, es decir, las técnicas más modernas que hay para modelos predictivos. ¿Okay? Vamos a estudiar 5 métodos
en ese curso. Uno cada semana y la última semana estudiamos 2 métodos predictivos. Muy bien, bueno, muy buenas noches. Nos estamos viendo. Hasta luego. Buenas noches. Gracias.